Bienvenidos una vez más a una visión diferente. Hoy queremos agradecer a nuestros auspiciantes MGM, Solución Integral, expertos en comercio exterior, Navarro Logistic y Saki Coffee Shop por permitirnos inaugurar este nuevo segmento llamado Un Café Diferente. Aquí debatiremos de manera amena temas políticos, sociales y culturales en nuestro país, con invitados especiales. Es por eso que le damos la bienvenida al economista Ramiro Narváez. Él es ex asambleísta por la Izquierda Democrática representando a la provincia de Carchi. En ese mismo periodo legislativo fue presidente de la Comisión de Seguridad. Es por eso que te damos la bienvenida. Cuéntanos, para iniciar, ¿qué tan difícil fue ser presidente de esta comisión tan importante en estos momentos del país? Gracias, David. Un saludo afectuoso a todos quienes escuchan este programa. Primero, fue un motivo de orgullo el ser presidente de una comisión. Hay 15 comisiones y hay 137 asambleístas, todos deseosos de tener la oportunidad de dirigir una comisión. Logramos nosotros encabezar la lista de los integrantes de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, y al interior de la comisión resulté electo presidente. Yo me sentía honrado por mi provincia, porque el Carchi estaba presente en esta comisión. Fue difícil porque, claro, el país estaba pasando y está pasando una ola de violencia, muertes, sicariatos, asaltos, ataques a instituciones públicas como el Radar de Montecristi, infiltración de la delincuencia organizada en nuestras instituciones. Inclusive en la política es infiltrada. En la política es evidente que hay una infiltración de las organizaciones delictivas. Y frente a eso, una comisión de seguridad que tenía que dar respuesta a esos problemas a través de nuevas leyes o de reformas de varios artículos para fortalecer a las instituciones para que combatan contra la delincuencia. Fue un trabajo arduo, fue un trabajo duro, no tuvimos descanso, trabajamos los 2 años de manera completa, de lunes a viernes y fines de semana procesando las leyes. Pero siento la satisfacción de que le dejamos grandes aportes al país. Hace rato nos explicabas cómo funciona y queremos saber cómo funciona la asamblea. Mucha gente desde fuera, inclusive yo, antes de querer incursionar en la política, decíamos, el asambleísta no hace nada. ¿Por qué no vemos resultados? Vemos que los policías siguen con las patrullas viejas. ¿Qué hace la asamblea y qué hace el ejecutivo y cómo funcionan estos dos poderes del Estado? Mira, quien tiene la responsabilidad de dirigir el país es el ejecutivo, es el presidente de la República. Él tiene las instituciones, los ministerios, él tiene los recursos y él debería tener el liderazgo para poder dar las disposiciones y armar las estrategias para que estas instituciones funcionen. La asamblea lo que hace es complementar ese trabajo facilitando las leyes para que las instituciones... Exacto, la ley es una herramienta para que la institución siga funcionando. Esa es una tarea. Y la segunda tarea es fiscalizar, ver que estas instituciones cumplan con la ley. Entonces, cuando te dicen a ti, por ejemplo, ¿qué hace la asamblea que la delincuencia no baja? No es responsabilidad de la asamblea, es responsabilidad del presidente de la República. No ha hecho lo que le ha tocado. Pero la asamblea tiene una responsabilidad parcial en el hecho de que tenemos que entregarle las herramientas, las leyes. Y nosotros lo hicimos. Mira este ejemplo que te quiero poner. La ley del uso legítimo de la fuerza. Explícanos sobre eso. Por primera vez en la historia había una ley del uso legítimo de la fuerza. Antes la policía actuaba con un reglamento. Había algunos mitos, algunos temores de los policías. Hay este famoso caso que sucedió en Ibarra, donde una expareja de una mujer le tenía con el cuchillo en la garganta y la policía no se atrevió a actuar. Por miedo a ser detenido, perder su trabajo y caer preso. En Quito pasaba algo similar, pero al revés. El policía actuó y fue detenido. Justo en esos mismos días, y ahí se armó el debate. ¿Qué tiene que hacer el policía? Porque si actúa, es detenido. Y si no actúa, es detenido. También. Exacto. Entonces, faltaba una normativa. Ahí, por ejemplo, eliminamos algunos términos como progresividad. Antes se llamaba el uso progresivo de la fuerza, hoy se llama el uso legítimo. El policía tiene que Esa era la proporcionalidad, que era otro término que eliminamos. Lo que dices tú es importante porque había este concepto de que debía haber fuerzas proporcionales. De que si un delincuente iba a asesinar a un ecuatoriano con un cuchillo,
el policía no podía dispararle porque no tenía un arma proporcional a la del delincuente. Eso era un absurdo. Eso eliminamos. Eliminamos la progresividad también, porque hay varios niveles de fuerza. El primero es el contacto, la presencia misma del policía, el contacto visual, tratar de interceptarlo a través de la fuerza, utilizar armas menos letales, hasta que llegas al último nivel, que es la utilización intencional de arma letal. Había la confusión de que si un delincuente estaba actuando, el policía tenía que llegar y cumplir todas estas etapas, presentarse, decirle que por favor baje el arma, decirle que lo va a tratar de neutralizar físicamente. Se acabó, porque hasta eso la víctima estaba muerta. Se acabó, dependiendo. O el policía también moría porque le podía disparar al delincuente. Hoy día, el policía está facultado que en función de la gravedad, del riesgo de la situación, cuando vea que hay una vida en riesgo, puede ir atacar al último nivel. Puede ir directamente al último nivel. Esas graditas, exacto. Llegar a la última. Eso les da tranquilidad. Mira lo que dijo el ministro del Interior hace pocas semanas. Dijo que hay 36 policías que dispararon y abatieron, mataron a 36 delincuentes y ninguno de ellos está preso, porque ahora hay una ley que los respalda. Y esto creo que también le ha podido dar tranquilidad al país, porque ya los delincuentes podrían tener miedo. Pero, ¿qué crees que todavía falta en el tema de seguridad en el país? Falta mucho. Por ejemplo, mira, el Ecuador es uno de los pocos países que no tiene una política criminal. ¿Qué es la política criminal? La política criminal es una institución que ve al delito de manera integral. Ve no solo cómo combatirlo, sino también ve cómo prevenirlo. Entonces, estudia, entiende el delito y actúa. Te doy un ejemplo. La política criminal investiga y detecta, ¿no es cierto?, que los menores entre 15 y 16 años se están incorporando cada vez más a las organizaciones delictivas. Y entonces investiga y se da cuenta que son personas de hogares abandonados, falta de educación, y tiene que actuar en ese eje para prevenir que después se constituyan en criminales. La educación, incluso darle facultades al gobierno para construir nuevas escuelas. Exacto. Eso recomienda la política criminal. Y también te enseña o también te investiga cómo combatir. El Ecuador es uno de los pocos países que no tiene. No tenemos un sistema eficiente de inteligencia, así como en Estados Unidos hay la CIA, ¿no es cierto?, la Central de Inteligencia Americana. Nosotros tenemos el CIES, la Central de Inteligencia Estratégica. ¿Qué hacen? Ellos investigan, recogen información y en base a esa información hacen estrategias para prevenir delitos, para desarticular a las organizaciones delictivas. Y ahí también no hay una ley que les fortalezca y ya está lista una ley aprobada en primer debate, pero todavía nos falta aprobarla. Ahí el Estado demoraba en darnos herramientas. Vengan, trabajemos en construir estas leyes. Entonces, por un lado, faltan algunas leyes que estamos construyendo o que estábamos construyendo, pero por otro lado falta el liderazgo del presidente de la República para que las leyes que ya existen realmente se implementen. Tú como asambleísta, y vamos a topar el tema ya, que incluso para realizar esta entrevista era el tema que yo quería. Tú has sido muy crítico del gobierno central. ¿Cómo lo calificas en un grado del 1 al 10 al presidente Lasso y a su gabinete? Mira, el presidente ha sido totalmente ineficiente y ha improvisado poniendo a cargo de varios ministerios o secretarías a personas sin experiencia. El presidente ni siquiera llegaría al promedio, que sería un 5. Y muchos ministerios estuvieron mal administrados, no todos. Yo puedo, por ejemplo, reconocer los esfuerzos del ministro del Interior, Zapata, pero el anterior ministro... Creo que Zapata es alguien que ha estado... tiene experiencia en el ECU 911, en la función pública. Pero, por ejemplo, el secretario de Seguridad que existía antes no tenía idea de qué hacer y de qué significaba seguridad. Debo reconocer que hay ministros como el actual ministro del Interior, actual ministro de Defensa, con el cual sí hemos podido trabajar, el secretario de Gestión de Riesgo, con el cual hemos podido trabajar, pero ponen a cargo a personas que muchas veces no están preparadas. Y que solo quieren que sea un instrumento político del gobierno. Exacto. Y así no puedes. Tú tienes que poner a los mejores. Tú tienes que poner a personas capaces, porque ellos van a ayudar a que las instituciones funcionen adecuadamente. Este gobierno improvisó demasiado. Te quiero dar otro ejemplo con la misma ley del uso legítimo de la fuerza. Esta ley está vigente desde agosto del año pasado.
Y el presidente tenía 60 días para hacer el reglamento. El reglamento es cómo implementar la ley, facilitar el camino para que esta ley se implemente. Tenía 60 días. Transcurrieron 272 días. Tenía 60 días y se demoró 272 días en presentar el reglamento. Es ineficiencia, pero más que todo también es indolencia, porque sabiendo que esta ley le sirve a la policía, le sirve a las Fuerzas Armadas, que antes no tenían uso legítimo de la fuerza y ahora lo tienen, no se preocupó de sacar el reglamento. Entonces, ese es un ejemplo para que veas la ineficiencia de este gobierno frente a los graves problemas. Y bueno, y Izquierda Democrática todavía no ha anunciado su candidato a la presidencia, ¿es así? Nosotros hemos decidido no poner candidato a la presidencia de la República para no fraccionar más la tendencia de centro-izquierda y que centro. La papeleta no sea una sábana. Exacto, pero lastimosamente hay intereses y hay una cantidad impresionante de candidatos en este segmento, en esta tendencia. Nosotros decidimos presentar listas propias en cada provincia y también la alta directiva de Izquierda Democrática a nivel nacional decidió apoyar a Otto Sonnenhösner para la presidencia, pero solo para la presidencia. Lo demás, tenemos nuestros propios candidatos, asambleístas nacionales y los asambleístas provinciales. O sea, solo Otto Sonnenhösner. Vamos a hablar de él. ¿Cómo lo ves tú desde un punto político a Otto? Yo creo que es una persona que tiene algo de posibilidades de jugar un buen papel. Creo que es uno de los que se salva del gobierno de Moreno. Sí, y creo que renunció a tiempo, que eso le permitió no ser estigmatizado como parte del gobierno ineficiente de Moreno. Es uno de los potenciales candidatos, no olvidemos a Yacu. Yacu también jugó un papel muy protagónico en las elecciones pasadas y hoy también tiene una muy buena aceptación. Asomó nuevamente Javier Hervas. Javier Hervas, lo mismo te iba a preguntar. Javier Hervas está ahora por reto. Él había anunciado que no participaría, pero veo que a último momento se animó a participar. Veamos si es que tiene la misma aceptación que en el pasado. Con Izquierda Democrática tuvieron bastante aceptación. Un alejamiento, claro, le fue muy bien a él y a Izquierda Democrática con los asambleístas. Pero el panorama político está confuso. Tienes extremos como por ejemplo Topic. ¿Qué opinas de Jan Topic? Jan Topic a mí me parece un peligro para el país. ¿Sí? Sí, porque nosotros no necesitamos, como muchos han dicho, retomo las frases de otras personas, no necesitamos un Rambo para combatir la inseguridad. Necesitamos un estadista, un líder, alguien que haga que las leyes funcionen, que tenga el liderazgo para implementarlas. No porque alguien sabe disparar una metralleta, puede ser una buena alternativa para el país. Y aquí hay otro tema. Depende mucho de las ideologías. Ellos son de una ideología de derecha que reprime, que ataca, que elimina, que mata. Te doy un ejemplo. Muchos menores de edad han sido reclutados por las organizaciones delictivas. Y entonces la derecha te dice, coja a ese niño de 13 años y métalo de por vida a la cárcel. Eso te dice, ¿no es cierto? En cambio, los que somos de centro izquierda te decimos, primero evaluemos si es que esta persona, este niño tiene alguna posibilidad de rehabilitarse y rehabilitemos. Buscar la rehabilitación. Pero más allá de eso, nosotros vamos a la prevención del delito. ¿Por qué ese niño se convirtió en un delincuente? Y la mayoría de estos adolescentes que se convierten en delincuentes son de hogares disfuncionales, personas que vivieron en las calles, personas que a los 9 años ya eran adictos a las drogas. Entonces, no se trata de meter presos a los niños. Se trata de prevenir, de crear las condiciones para que ellos no caigan en la delincuencia. Esa es la diferencia básica entre izquierda y derecha. Ellos dicen, eliminen a los delincuentes. Nosotros decimos, vamos, mano firme contra el delincuente, pero cambiemos la estructura social. Podría terminar siendo como en el tiempo de León Febres Cordero, que vamos a eliminar a los guerrilleros y los vamos a matar. Algo así podría ser el tema de Jan Topic. Exacto, puede ser así. Ahora, muchas personas dicen que las leyes favorecen a los delincuentes. Eso es falso. No hay un solo artículo en la ley que favorezca a los delincuentes. Pero tienen esa sensación porque cuando atrapan a un delincuente lo dejan en libertad. Entonces, por eso se genera esa percepción. Y cuando dicen, no, es que los delincuentes no deberían tener derechos humanos, porque nosotros pensamos en los derechos humanos del delincuente, pero no pensamos en los derechos humanos de las víctimas. Eso también es equivocado porque hay que pensar en los derechos humanos de la población.
Y por ejemplo, un delincuente tiene derechos. Por ejemplo, ¿cuál derecho? A ser debidamente procesado, ¿no es cierto? Es un derecho. A la dignidad. Es un derecho. Cuando están presos, un derecho a la dignidad, de tener su celda, de tener atención médica, ¿no es cierto? De tener alimentación. Entonces, muchos sectores como las tendencias de Topic no velan por esos derechos de muchos sectores. Son inclusive como las políticas en El Salvador. Sí, y claro, muchas personas dicen Bukele nos llama la atención, ha logrado muchas cosas. ¿Crees que aquí un Bukele funcionaría? No, porque es lo que vemos en las noticias, vemos la parte bonita, pero no vemos lo que está atrás de eso. Sí creo yo que debemos tener mano firme contra la delincuencia. Eso no está en discusión. Pero paralelamente tenemos que cambiar las estructuras. Te doy un ejemplo. Si en tu barrio hay un delincuente y lo atrapan y lo meten preso, a la siguiente semana tienes otro delincuente. Si atrapas al cabecilla de una banda y lo metes preso, al siguiente día tienes otro cabecilla. Si tú metieras preso a todos los delincuentes, va a aparecer otro. En una semana estamos llenos de delincuentes. Entonces, mano dura con la delincuencia, pero tienes que ir a prevenir al origen. ¿Por qué la gente se vuelve delincuente? Porque no tiene estudios, porque vive en el mundo de las drogas, porque no hay trabajo, porque no hay condiciones adecuadas que generen oportunidades. Entonces, al crimen tú tienes que atacarlo, pero también tienes que prevenir. Y sacar las raíces. Exacto. Y ahora sí vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con esta interesante entrevista, un diálogo súper ameno con Ramiro Narváez. Estamos nuevamente con el economista Ramiro Narváez. Vamos a retomar al país, estamos hablando de tema político e inclusive política internacional, el tema de El Salvador. Vamos a hablar ahora sobre el presidente Lazo y el juicio político que enfrentaba. Tú desde adentro, ¿cómo veías este juicio político? Mira, quienes plantearon el juicio político cometieron muchos errores, eran parte de un bloque que tenía una oposición ciega, buscaban entorpecer el trabajo del presidente y buscaban destituirlo como de lugar o sacarlo del poder y lo lograron. Pusieron causas que ni la Corte Constitucional les dijo, ¿qué es esto? Claro, mira, la causal de peculado no existía, pero el presidente hizo méritos también y de eso se aprovechó este bloque. Inclusive el presidente, la gente no lo quería. Claro, no lo había un rechazo, ¿por qué? Porque no hubo obra pública en nuestra provincia del Carchi. ¿Cuál ha sido la obra que ha generado? ¿Cuál es la vía que ha construido? También cometía muchas imprecisiones, se peleaba con todos los sectores, prefirió la política económica, cumplir con los tenedores de deuda, crear una reserva monetaria más grande y tener desabastecidos a los hospitales, tener a los jóvenes sin oportunidades, no creando nuevas universidades, ampliando a los institutos tecnológicos. Y entonces este gobierno se ganó el rechazo del pueblo, no dio respuestas en temas de seguridad. Y entonces, más allá de las causales, que eran falsas, no existían, había ese rechazo de la ciudadanía. Y entonces ahí venía el dilema, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos la salida del presidente a pesar de que la causal no exista? ¿O nos echamos para atrás? ¿O respetamos la norma y decimos, no, el presidente no ha cometido esto y salvémoslo? Eso fue un tema difícil. En mi caso particular, ¿tú pensabas votar sí al Sí, yo tenía previsto conversar con algunos sectores del Carchi, había convocado un jueves, me acuerdo, para una sesión de varios sectores, pero la primera votación fue si es que el Pleno de la Asamblea votaba para que el juicio continúe o no, porque hubo ahí una traba. En ese momento, Izquierda Democrática, por todas estas irregularidades que te comenté en el juicio, decidió abstenerse. Dijo, no, este juicio tiene muchos errores, hay muchas ilegalidades, abstengámonos. Pero cuando yo conversé con el pueblo carchense, me dijeron, no, Ramiro, nosotros queremos que tú votes para que el juicio político continúe. Y que Lazo caiga. Y a ver qué pasa si había los votos. Entonces yo envié una carta a Izquierda Democrática diciéndole, miren, ustedes han decidido que nos abstengamos, pero mi pueblo me está pidiendo esto. Yo me debo a mis votantes y los argumentos son este y este. Y fui, de los que somos orgánicos, el asambleísta que votó para que el juicio continúe. Luego de eso había que ver si había los 92 votos. Yo estaba decidido a respetar lo que me diga el pueblo del Carchi, pero nunca llegamos a ese momento porque él se nos anticipó. Utilizó una herramienta que es legal, que está en la Constitución, que es la muerte cruzada. Y entonces dijo, prefiero aplicar la muerte cruzada a pasar a la historia como un presidente destituido. Pero ¿tú crees que en la manera que lo hizo ya vio que el juicio político empezó y ahí vota
Sí, él esperó hasta el último ¿Tú momento. crees que tenía que haber hecho eso mejor antes para que no sea tan cobarde lo que él hizo? Puede ser, pero yo creo que él guardaba las esperanzas de que no haya los 92 votos. Nunca sabremos con certeza si los hubo o no. Pero lo que hay que reflexionar es que la muerte cruzada nunca será una herramienta positiva. La muerte cruzada es un chantaje. No es algo democrático. No, a mí, en lo personal, no me gusta. Pocos países tienen esta herramienta, casi ninguno, creo que 2 o 3 tienen esta herramienta. ¿Por qué? Porque se vuelve un chantaje de la Asamblea hacia el presidente y del presidente de la Asamblea. ¿No es cierto? Los amenazo con destituirlos y ellos me amenazan con destituirme. Y entonces vienen los repartos. Hay asambleístas que dicen, vea presidente, yo voto para que lo salven, pero deme una gobernación, deme un ministerio, deme una dirección, deme un contrato con el Estado, y se deteriora el concepto de la democracia. Ahí es donde se encochina la política. Y eso es lo que todos los ecuatorianos pudimos ver que sucedió en esta última etapa. Y semanas antes del juicio político se oía el reparto. Que un reparto, que tal persona, tal miembro de tal partido se fue acá y empezaron a mover todas sus fichas. Exacto. Pero la muerte cruzada deja herida a la democracia. El nuevo presidente que sea electo debe entender que este es un periodo de transición, que él debe preparar las condiciones para el 2025, venga quien venga. Que este año que viene sea como que las raíces para el nuevo gobierno. Exacto. Y la Asamblea debe entender lo mismo. Ojalá sea una Asamblea diferente y no sea esa Asamblea que se reparte. Tienen, por un lado, este bloque que se opone a todo y por otro lado, un grupo de asambleístas que buscaban beneficios propios chantajeando al gobierno para obtener beneficios. Ojalá la Asamblea también entienda que este año y medio tiene que dedicarse a trabajar. Porque mira, ¿qué ha generado la muerte cruzada? Tuvimos elecciones de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales hace 3 meses, ¿no es cierto? Hoy, en agosto, vamos a tener nuevas elecciones para presidente y asamblea por 1 año y medio. ¿Qué estabilidad es esa? Y al siguiente año se convocan elecciones para el 2025. ¿Tú crees que una gran empresa o un inversionista extranjero va a querer invertir en el Ecuador? Los mismos ecuatorianos que tienen recursos dicen, no, yo no amplío mi negocio porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos quién va a ser el presidente, no sabemos qué leyes van a generar y eso genera un estancamiento económico. Y tú, ¿qué hubieras hecho si Izquierda Democrática te hubiera escogido a ti como candidato a la presidencia? Porque aquí yo vi incluso una publicación que te veían a ti como alguien que iba a representar al Carchi en esa dignidad. Mira, fue placentero, más que como Ramiro Narváez, como carchense, que nos tomen en cuenta. Hubo un sector de Izquierda Democrática que me decía, oye Ramiro, deberíamos promover tu nombre para la presidencia de la República. Eso me halagó mucho. Recibí llamadas de otras fuerzas políticas preguntándome si yo sería la carta de Izquierda Democrática para la presidencia. Me llamaron varios ministros con los que habíamos trabajado en las leyes y me dijeron, Ramiro, usted va a ser la carta para la presidencia de la IDE. Entonces yo comuniqué que mi prioridad era el Carchi. Y que, ¿te sentías en la capacidad de ser presidente? Claro, nosotros hemos demostrado que los carchenses tenemos un alto grado de responsabilidad, de trabajo, de decencia. Mira, ¿qué hicimos en la Asamblea Nacional? Estuvimos en la comisión que más leyes entregó al país para resolver los problemas más graves. Como mencionábamos al una inicio, comisión muy importante en este difícil de manejar. Logramos manejarla con gobernabilidad, a pesar de que había asambleístas de diferentes partidos, trabajamos todos en equipo. Generamos nuevas leyes, generamos nuevos artículos, como por ejemplo el sancionar a quienes reclutan a nuestros menores de edad. Reformamos artículos para sancionar a los vacunadores que han asesinado a nuestros comerciantes. Hoy pueden pagar prisión de hasta 10 años. Reformamos leyes para que las Fuerzas Armadas estén en las calles dentro de sus competencias, enfrentando a la inseguridad. Reformamos leyes para reestructurar el sistema de rehabilitación social, leyes para lograr que los jueces que están aliados al crimen organizado sean sancionados. Entonces, ahí se demostró y nos ganamos el respeto dentro de la Asamblea como asambleísta del Carchi. Regresamos nuevamente, ya casi para finalizar, vamos a hablar un poco más de política. ¿Qué harás en caso de llegar nuevamente a la Asamblea? La ley de seguridad digital. Tú sabes que hoy día muchos delitos ya no se cometen físicamente, y el delincuente no va y te pone la pistola, sino que a través de la tecnología cometen desfalcos, extorsiones, y esta ley
de seguridad digital va a permitir normar eso en el Ecuador, que no hay. Es decir, queremos solicitar el apoyo al pueblo carchense para que nos confíe el ir este año y medio a continuar con el trabajo que veníamos realizando. Hay mucho por con hacer. todo lo que faltó. Exacto. Y ahora ya, incluso ya para finalizar, dale un mensaje a la juventud que como yo queremos emprender por la política, pero incluso nos da miedo por lo embarrada que está. Mira, yo te voy a comentar algo que me dio mucho orgullo. Se me acercaron 2 o 3 personas por el Parque Central y me dijeron, oiga, un señor en la televisión habló muy bonito de usted. Entonces resulta que investigué y en un medio de comunicación entrevistaron a un analista político muy famoso que se llama Santiago Basabe. Yo no lo conozco, no es mi amigo. Y Santiago Basabe decía, la política está sucia, la política es corrupta, la asamblea fue un desastre, la nueva asamblea seguramente va a ser muy difícil que cambie, pero hay asambleístas que marcaron la excepción. Y él decía que eran muy contados. Y él decía, entre ellos el asambleísta del Carchi. Eso te llena de orgullo, insisto, no como Ramiro Narváez, sino como carchense. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque si hay gente mala en la política, si hay gente corrupta en la política, alguien tiene que marcar la diferencia. Y no hay que no se debe tener temor de entrar a la política. Porque si la gente buena no entra a la política, ya no va a haber excepciones, todos van a ser corruptos. Porque la gente mala entra a la política y la gente buena se huye. Y eso no puede pasar. La gente buena también tiene que entrar a la política para combatir a esa gente que entra por intereses personales. Así que yo les invito, no hablemos mal de la política, al contrario, participemos en ella para que estos corruptos que entran a la política cada vez tengan menos espacios y para que los buenos no sean una excepción, sino que sean la mayoría. Por eso les invito a todos ustedes a participar, a involucrarse en la política. Y cuando hablo de política, no necesariamente tienes que ser candidato, cuidado. Un periodista político, crítico, que hace periodismo de investigación, es un político y está contribuyendo al país. Un asesor de un político, un asesor de un asambleísta, de un presidente de la República, es un político, pero es un político que guía a su autoridad por el buen camino. Entonces, tienes varios espacios. Cuando hablo de política, no necesariamente te invito a que aparezcas en la papeleta, sino que te involucres. Y lo que sí quiero decirles con fuerza y quiero repetirles para que se les grabe, si la gente buena no participa en la política, estamos dando espacio para que los malos cada vez sean más y que se apropien al 100% de este espacio que es importante. Yo quiero agradecerte nuevamente, agradecer a nuestros auspiciantes y a todos los que nos miran por darse tiempo de estar aquí. Nuevamente, gracias Ramiro por siempre estar dispuesto a atender a nuestro medio de comunicación. Un gusto.